Hay muchas ciudades fantasmas en esta tierra. Las razones por las que se abandonaron o nunca se ocuparon son muy diferentes. Sin embargo, todas estas ciudades tienen algo en común. Son espeluznantes. Parecen perdidas y, a menudo, los edificios y las calles parecen realmente habitados por fantasmas. Caminando por una ciudad desierta, a veces se tiene la impresión de que alguien se mueve por ahí y por allá, misteriosamente. La gente ve a los niños sentados en los columpios donde en realidad no hay nadie, o los testigos oyen crujir puertas y ventanas. A veces, las ciudades fantasma que te presentamos en este video han tenido en realidad un pasado siniestro. Otras fueron abandonadas bruscamente por catástrofes o construidas para personas que no existen. Kangbashi, China. Las ciudades fantasma de China son probablemente las más insólitas, grandes e increíbles del planeta. Pertenecen a la categoría de ciudad fantasma que nunca fue ocupada. ¿Por qué? Pues porque la industria china de la construcción tiene una capacidad de producción significativamente mayor que la demanda inmobiliaria, y a los chinos les gusta invertir en inmuebles. Ahora, tienes razón al preguntarte qué tipo de cálculo extraño es este. En China, sin embargo, se están construyendo ciudades gigantescas que solo sirven para invertir. Oficialmente, el Estado quería asentar a los habitantes de las zonas rurales pobres en ciudades satélite como estas. Las ciudades se crean en el tablero de dibujo, se planifican perfectamente y se ejecutan en su totalidad para varios millones de habitantes, mucho antes de que se instale una sola persona. No se sabe oficialmente cuántas ciudades fantasmas de este tipo hay en China. Según las estimaciones, 70 millones de pisos vacíos hay en todo el país. Sería espacio suficiente para albergar a todos los habitantes de Francia. La más famosa de estas ciudades fantasma es Kangbashi, en Mongolia Interior. Los rascacielos, los centros comerciales y las calles se diseñaron para 1 millón de ciudadanos y se contemplaron a principios de la década del 2000. En 2016 habían llegado unas 100,000 personas, que se movían realmente como fantasmas individuales entre los gigantescos bloques de apartamentos. Sin embargo, muchos de los pisos se han vendido. La gente los utiliza como inversiones de capital. La cuestión de si querían vivir en ellas sigue siendo una incógnita, al igual que si la inversión de capital seguirá teniendo algún valor dentro de 10 años. Casi nadie de la población rural pobre de Mongolia quería trasladarse a esta ciudad. ¿Por qué debería la gente mudarse ahí? No tienen trabajo ni pueden dedicarse a sus ocupaciones tradicionales como la agricultura o la ganadería. Al fin y al cabo, para atraer a los residentes, China trasladó a una de sus mejores escuelas a la ciudad. De lo contrario, el megaproyecto quedaría abandonado a una cierta decadencia con el paso de los años. Gunkanjima. En la década de 1890, se descubrieron grandes depósitos de carbón cerca de la isla japonesa de Gunkanjima. En aquella época, el carbón era uno de los factores económicos más importantes del imperio. Más tarde, el fabricante de automóviles y maquinaria Mitsubishi compró la isla junto con los derechos de explotación del carbón. En 1916 se construyó la primera casa de los trabajadores en la isla, y más tarde se añadieron otras, así como tiendas, restaurantes, campos deportivos y otros servicios. En su época de esplendor, Gunkanjima era una nación insular casi autosuficiente, donde vivían unos 5,000 mineros. A medida que Japón se modernizaba y la gasolina sustituía poco a poco al carbón, la isla perdía importancia. En la década de 1970, Gunkanjima fue abandonada abruptamente después de que la mitad de carbón dejara de funcionar. Hoy en día solo se puede visitar la isla con un permiso especial del gobierno. Supuestamente, esto se debe a que la isla está embrujada. Se dice que los trabajadores forzados murieron aquí en las minas de carbón durante la Segunda Guerra Mundial, y sus fantasmas enfadados se apoderaron completamente de Gunkanjima, después de que la isla fuera desalojada. Fordlandia. Henry Ford fue considerado un pionero de la fabricación de automóviles y un brillante hombre de negocios. Fordlandia, el pequeño pueblo abandonado de Ford en medio de la selva amazónica, demuestra que Ford también puede equivocarse. Fundada en los años 20, Ford quería que el caucho fuera extraído aquí por sus propios trabajadores y que los neumáticos baratos llegaran directamente desde el Amazonas a Estados Unidos a través de su propia ruta comercial. Pero Ford subestimó el poder de la selva y las condiciones climáticas locales. Aislados del mundo civilizado y rodeados de tribus indígenas, pronto surgieron problemas entre los trabajadores de la Ford y los indígenas, así como entre los trabajadores locales. Los detalles se mantienen en secreto por la corporación hasta el día de hoy. Finalmente, Ford tuvo que ceder y abandonar su proyecto de $25 millones. Se dice que durante mucho tiempo, Fordlandia fue una auténtica ciudad fantasma.
Hoy, según el gobierno brasileño, volvieron a vivir allí unas 1,000 personas. Plymouth. Plymouth no es solo una conocida ciudad balneario del sur de Inglaterra, sino también un pequeño nido de ensueño en la pintoresca isla caribeña de Montserrat. Este paraíso natural fue colonizado a mediados del siglo pasado por numerosos inmigrantes de todo el mundo. Les gustaba especialmente construir sus lujosas casitas al pie del volcán de las colinas de la Soufrière. Durante mucho tiempo, los aproximadamente 4,000 habitantes de Plymouth II llevaron aquí una vida verdaderamente paradisíaca. Pero entonces los geólogos informaron de una actividad sospechosa del volcán. A mediados de la década de 1990, los habitantes tuvieron que desalojar bruscamente la isla. De hecho, la erupción fue muy débil. Al principio los habitantes querían regresar, pero las autoridades lo prohibieron. Afortunadamente, porque en 1997 las colinas de la Soufrière entraron en erupción como se esperaba y sepultaron Plymouth bajo una capa de ceniza de hasta 12 metros de espesor. Pripyat. El 26 de abril de 1986, un reactor de la central nuclear de Chernóbil explotó. Al día siguiente, la ciudad ucraniana de Pripyat quedó vacía. La ciudad, que era más cercana al lugar del accidente, albergaba sobre todo a personal y científicos que habían trabajado en Chernóbil. Alrededor de 50,000 habitantes lo dejaron todo tras la catástrofe, y fueron sacados de la zona de exclusión por los militares. Ninguno de ellos ha regresado hasta hoy. La gente solo pudo llevarse lo esencial. A día de hoy, todos los pisos están completamente amueblados. Todos los libros siguen en la biblioteca e incluso las tiendas de comestibles siguen abastecidas. Poco a poco, Pripyat está siendo invadida por la naturaleza. Los animales salvajes se han instalado en la ciudad. Es poco probable que la gente vuelva. Pasarán otros 30,000 años antes de que el reactor accidentado y sus alrededores vuelvan a ser seguros. Dentro de unos 3,000 años, Pripyat podría volver a estar libre de radiación hasta el punto de que la gente pueda permanecer en la zona durante periodos más largos sin dudarlo. Para entonces, esta ciudad ya estará olvidada. Varosha. Si uno mira a Varosha en Chipre, podría pensar que este lugar también ha sido abandonado abruptamente. Eso es más o menos lo que ocurrió. En los años 70, Varosha era un lugar de paso para el jet set internacional. Los que tenían rango y nombre en el mundo de los ricos y bellos se dejaban caer por aquí en sus jets privados o anclados en sus yates de lujo. Pero en 1974, los turcos invadieron Chipre y los 15,000 habitantes fueron abandonando la ciudad. Desde entonces, la zona de Varosha sigue siendo un punto central del conflicto turco-chiprota. Solo en los últimos años se ha vuelto a pensar en devolver a Varosha su antiguo esplendor e impulsar el turismo. Pero con unos costes de reurbanización que rodean a 12,000 millones de euros, este proyecto probablemente seguirá siendo un sueño y Varosha una ciudad fantasma. North Brother Island. En el East River de Nueva York, cerca del estrecho con el significativo nombre de Hell Gate, hay un islote que lleva años siendo una isla fantasma. Aunque cada metro cuadrado de terreno está en demanda en Nueva York, e incluso los cercanos Bronx y Queens son distintos en alza, North Brother Island sigue decayendo. Se dice que la razón de esto es el espantoso pasado de la isla. En el siglo XIX, en esta isla de aproximadamente 5 acres, había un hospital de cuarentena al que se llevaba a las personas infectadas por epidemias. Debido a la escasez de equipos médicos, la mayoría de personas murieron. Se rumorea que la North Brother Island solo se llevaban los casos desesperados y a la gente pobre. Se dice que en la época de la gripe española murieron aquí cientos de personas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad utilizó North Brother Island durante unos 7 años como proyecto de alojamiento para los veteranos de guerra que estudiaban en Nueva York. Más tarde, se dice que los jóvenes drogadictos habían sido tratados brutalmente en la isla aislada, simplemente encerrándolos en las habitaciones de la clínica abandonada, y así dejarán de fumar. Se dice que los gritos de la gente se escuchan allí hasta el día de hoy. En 1964, la clínica se cerró definitivamente, y el Ayuntamiento de Nueva York prohibió terminantemente el acceso a la isla. Coleman's Cup. A principios del siglo pasado se desató en Namibia una auténtica fiebre del diamante. La riqueza atrajo a gente de toda Europa a un asentamiento que más tarde se conoció como Coleman's Cup. Llamado así por un inglés llamado Johnny Coleman, que se atascó con su carreta de bueyes en una duna en 1905, el asentamiento del suroeste de África alemana pronto se convirtió en un notorio campamento de buscadores de diamantes. En medio de un entorno desolado se construyó una lujosa ciudad minera en la que vivían hasta 4,000 personas.
Sin embargo, en los alrededores no hubo agua ni lluvia durante meses. Toda la comida tuvo que ser traída con gran dificultad. El agua se almacenaba en una fábrica de hielo. Con el tiempo, las violentas tormentas de arena y el despiadado calor afectaron tanto al lugar que los colonos abandonaron la base. Grand Bassam. Hace cientos de años, un asentamiento francés floreció en Costa de Marfil. Se construyeron varios edificios con un estilo de cuento de hadas, rodeados de parques y jardines. Había un hotel de lujo, un casino y un floreciente comercio de marfil, y artículos coloniales de todo tipo. Pero en 1896, la fiebre amarilla hacía estragos en la zona, y el gobierno francés había decidido evacuar Grand Bassam por razones de seguridad. Los habitantes nunca volvieron, y la antigua pompa se fue deteriorando poco a poco. Las ruinas que se conservan en la actualidad y algunas infraestructuras nuevas que se han construido han impulsado considerablemente el turismo en la zona. Tal vez Grand Bassam recupere pronto su antigua gloria. Bodie. Bodie, en California, surgió a raíz de un repentino revuelo cuando se encontró oro en la zona. Desde finales de 1800, hasta 10,000 personas vivían en el asentamiento. Había una infraestructura completa: casas, mercados, 65 salones, clubes nocturnos de mala reputación, e incluso un barrio chino que incluía un templo. En 1942, los depósitos de oro de la zona estaban completamente agotados. Solo un año después, Bodie fue abandonado. La gente había abandonado por completo el pueblo cercano al actual Parque Nacional de Yosemite y se había trasladado a nuevos lugares de interés. A día de hoy, parece que los residentes han desaparecido abruptamente de este lugar embrujado. Los vehículos envejecidos siguen de pie, la gasolinera sigue intacta y las puertas de las berlinas traquetean con el viento. Bodie es uno de los pocos lugares de esta lista que se puede visitar por una pequeña cuota de entrada. Con el dinero, los responsables tratan de preservar lo que queda de la ciudad y gestionan un pequeño kiosco en el lugar para los numerosos curiosos de todo el mundo. Ahora, dinos, al final de este video, ¿cuál de estas ciudades visitarás inmediatamente o tal vez no? ¿Te interesan los espeluznantes rascacielos de Mongolia? ¿Fordlandia en la selva? ¿O prefieres disfrutar del chic del salvaje oeste en Bodie? Dinos lo que piensas, esperamos tus aportaciones en los comentarios. Hasta la próxima.